Vamos a dar una palabra que los hermanos ya conocen y que nunca está de más volvérnosla a recordar. En el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, Apocalipsis significa correr el velo o romper el velo, que es el velo de la carne, de nuestra carne, que no nos permite ver la realidad espiritual. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario, de cierto, le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Luego le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar. Entonces allí vemos que hay como dos pasos en nuestra experiencia. El primer paso, nacer de nuevo para ver. Y aquí Jesús no se está refiriendo a un ver natural, sino ver las realidades espirituales. Y el segundo paso, que ya habla como de nuestra madurez cristiana, es el entrar a esas realidades espirituales. Nacer del agua y del espíritu. Entonces el agua representa la palabra y el espíritu, pues el Espíritu Santo que la acompaña. Entonces necesitamos esas dos cosas para madurar. Quiere decir que no nos podemos quedar solamente con el haber nacido, sino con el avanzar, el entrar a ese reino, que es el reino del Señor Jesucristo, que se nos va manifestando en nuestra práctica de cuerpo, nuestra práctica cristiana. La práctica cristiana se experimenta después de haber nacido de nuevo. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y recibieron el don del Espíritu Santo. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y eso fue el mismo día que Pedro predica este evangelio, que es el evangelio que se debe predicar en todo el mundo para testimonio a las naciones. Vemos el modelo cuando Pedro les predica a los judíos en el capítulo 2 de Hechos. Y él comienza mostrando todo lo que sucedió y cómo el Señor Jesús, después de muerto, había resucitado y había sido entronado. Les dice que aquel a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ellos, los que estaban oyendo, siendo convencidos por el Espíritu Santo, ahí tenemos la palabra y el Espíritu. Porque si no tenemos el Espíritu, podemos hablar maravillas que no vamos a poder persuadir a las personas. Las personas son convencidas por ambos, por la palabra y el acompañamiento del Espíritu Santo. Entonces siempre debemos contar con ese agente poderoso, que es el poder de Dios, que acompaña al Evangelio. Entonces, al ser convencidos por el Espíritu Santo, ellos decidieron creerle a Pedro en lo que Pedro les iba a decir a continuación. Porque ellos dijeron, ¿qué haremos? Si hemos hecho esto,
entonces ¿qué esperanza hay para nosotros? Somos genocidas, hemos crucificado al Hijo de Dios, magnicidas. Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces así comenzó la vida cristiana. A la iglesia se le sumaron como 3.000 personas ese día que fueron bautizadas. Una cosa impresionante. Porque es que no se estaba bautizando cualquiera, sino que eran 3.000 judíos opositores que días atrás, 50 días atrás, estaban diciendo en la plaza, crucifíquenle, crucifíquenle. Y no había quien les cambiara, les hiciera cambiar de idea. Ellos estaban muy seguros de que había que crucificarlo, pero ahora ellos estaban recibiendo la fe del Evangelio. Entonces se nos muestra cómo arrancó la iglesia. La iglesia comenzó así. La iglesia comenzó por el Evangelio. El Evangelio fue predicado con poder. El Espíritu Santo estuvo allí. Y necesitamos que el Espíritu Santo esté siempre allí. Porque si no, nosotros no vamos a tener iglesia. Vamos a tener un culto religioso. Con gente que termina creyéndole a lo religioso, pero no creyéndole a las cosas que son de Dios, que son las únicas que me van a llevar a mí a la estatura de Jesús. Porque se trata es de avanzar, crecer hasta que lleguemos a la imagen del Hijo de Dios. Efesios dice hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Hasta que todos. Entonces involucra a la iglesia. Entonces la obra del Espíritu Santo no es únicamente convencer a uno, sino llevar a muchos a ese conocimiento, irlo llevando en una edificación de cuerpo para que después de haber avanzado en el conocimiento de la fe, que es el conocimiento del Hijo de Dios, estemos en una unidad, porque dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe. No dice la medida de la fe, sino la unidad de la fe, que es diferente. Unidad de la fe quiere decir que estamos unánimes, que estamos de acuerdo, que hemos sido convencidos, que no hay entre nosotros algunos que dicen esto es así y otros que dicen esto es asá. Por eso es tan importante la edificación. Y eso hay que verlo. Porque hasta que todos. O sea, es un asunto corporativo, de iglesia. Y debe sernos claro para nosotros que estamos empezando la vida cristiana, que la vida cristiana es un asunto corporativo, que involucra los que van siendo añadidos, los que se van bautizando en el nombre de Jesús, porque se bautizan en el nombre de Jesús. Algunos dicen que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero lo que yo encuentro en las Escrituras es que es en el nombre de Jesús. No porque seamos unicistas, unitarios, sino porque fue Jesús el que murió. No fue el Padre, no fue el Espíritu, sino que fue el Hijo, llamado Jesús. O sea, el Hijo del hombre, el que murió por nosotros, el que se identificó por nosotros y murió en la cruz como hombre. ¿Sí?
Entonces, hoy vamos a bautizar en nombre de Jesús. Entonces, algo que vemos aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, si quieren vamos allí, y luego vamos a ir a otra escritura. Hechos capítulo 2, dice verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una pesca pero tremendísima. Yo creo que estos pescadores nunca habían pescado tanto. Nunca. Pero lo hicieron porque lanzaron la red. Y fue en la palabra. En tu palabra echaré la red. Ahora ellos estaban echando la red, pero otra red, para pescar personas. Que el Señor nos conceda eso también acá, ¿no es cierto, Andrés? Amén, claro que sí. Sí, gracias a Dios hemos tenido el acompañamiento del Espíritu Santo, Y unas pescas frutíferas. convenciendo a las personas de su condición pecaminosa y de su necesidad de un Salvador y de la urgencia, porque es que esto genera una urgencia. El bautismo no es algo que uno debe dejar, sino que es algo que viene bueno, si ahora yo ya sé lo que sé, porque el Espíritu Santo ya me convenció, ¿qué impide que yo sea bautizado? Como le dijo el eunuco a Felipe, no, nada impide, lo único que impide es que tú no creas que Jesús es el Hijo de Dios. Pero tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y yo lo creo, bueno, entonces vamos a las aguas. Y fue a las aguas, fue bautizado. Y no se sabe luego qué pasó. Porque algunos decían que hay que hacer un seguimiento y bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? Algunas veces sí, otras veces no se puede. ¿Quién iba a seguir al eunuco? Ajá, Pues, si él iba para Etiopía, seguro. eso iba para el otro lado del mar. Pero fue bautizado y se fue con el Señor y con seguridad alguna obra hizo allá. Con seguridad que el Espíritu Santo nunca más lo dejó. Sí. También con los que se bautizaron en Cesarea de Filipo. Allí estaban unos gentiles, en la casa de Cornelio, un centurión. Allí llegó Pedro, un incrédulo. Todavía era incrédulo, en algunos aspectos, porque ellos estaban aprendiendo. Entonces, ellos no se podían imaginar que los gentiles pudieran recibir el Espíritu Santo. Y hubo resistencia, o había resistencia en él, la cual conocía el Señor. Y por eso le permitió tener una experiencia allá en Jope. Estaba ayunando y con ganas de comer, y se le apareció un mantel con animales, o sea, un banquete, y una voz que le decía, Pedro, mata y come. ¿Cómo se te ocurre, Señor? Ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. Pero es el Señor el que le está diciendo. Pero a veces nosotros queremos ser como mejores que el Señor. Señor, no, ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. Pedro, te estoy diciendo que mates y comas. No llame inmundo lo que yo he santificado. Porque en la cruz el Señor santificó y abrió la puerta para el mundo entero. Eso quería decir que los gentiles también tenían acceso. Y era necesario que los judíos fueran y le predicaran. Pero si los judíos no creían, entonces ¿cómo iban a hacerlo? Bueno, Pedro fue convencido por el Espíritu Santo. La experiencia que tuvo con el Espíritu Santo, Pedro va a la casa de Cornelio, Pedro predica el Evangelio, el Espíritu Santo desciende y ellos fueron los más aterrados al ver que hablaban en lenguas. Uy, ellos están experimentando lo mismo que experimentamos nosotros. Entonces, allí las lenguas vienen como señal para los incrédulos.
para aquellos que no creían que el Espíritu Santo podía ser derramado sobre algunos, en este caso gentiles, era derramado. ¿Y por qué fue derramado? Porque creyeron. La señal de que sus corazones habían sido purificados por la fe al oír el Evangelio fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y ese testimonio sirvió luego para defender a Pablo, que venía también con ese tema y con esa carga. En Hechos 15 se muestra ese concilio que hay en Jerusalén, porque los judaizantes están metiéndose y están dañando la obra apostólica, diciendo que los gentiles se tienen que circuncidar y seguir a Moisés. O sea que ellos todavía no entienden que el asunto no era seguir a Moisés, sino seguir a Jesús por medio de la fe. No obras, no cosas que hay que hacer, como la circuncisión, como las fiestas, como, bueno, tantas cosas, comer, no comer, tocar, no tocar. No, hemos entrado a una dimensión que es la dimensión del Espíritu. Y en esa dimensión del Espíritu, lo externo no es importante para Dios. Lo importante es cómo está nuestro corazón. Cómo nuestro corazón se va a limpiar y se va a abrir para el señorío de Jesucristo. Porque Dios quiere es tener una casa y esa casa quiere que seamos nosotros. Y el lugar de esa casa es nuestro corazón. Entonces desde el Espíritu Él quiere entrar a nuestro corazón y ser allí el Señor. El Señor habla de rey o gobernante. Esa salvación tiene que invadir todo nuestro ser. Entonces cuando se habla de llenura del Espíritu Santo, es porque el Espíritu invade todo nuestro ser. No hay ningún rincón que no sea invadido por el Espíritu Santo. ¿Y cómo invade el Espíritu Santo nuestro ser? Por la palabra. Entonces la palabra que recibimos, cuando la creemos, aceptamos pues lo que Dios ha dicho, entonces el Espíritu Santo tiene autoridad, o se le permite, se le abre la puerta para tener acceso. Invade nuestro ser. Y creo que eso es lo que queremos, que tener llenura del Espíritu Santo permanentemente, cosa que ocurre cada vez que oímos la palabra. Entonces vamos a tener niveles de llenura, de avances en el Señor, de crecimiento, porque el Señor va tomando esos lugares que por la palabra son conquistados. ¿Qué hay en el corazón? Ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, cosas que no son de Cristo y que deben ser de Cristo. Entonces, ¿cómo llegan a ser de Cristo? Cuando la palabra nos muestra. Y entonces cambiamos nuestra manera de pensar. Y al cambiar nuestra manera de pensar, todos esos espíritus que han habitado allí por años, ellos tienen que abandonar. Hasta luego, chao, chao. No más. No hay lugar para ustedes. ¿Por qué? Porque el espíritu ingresa. Entonces, la palabra y el espíritu la necesitamos. El espíritu es el que va a ingresar. Y si ingresa el espíritu, ingresa el Señor. E ingresa el Padre. Porque los tres son uno. Y de esa forma entonces llegamos a ser una mejor casa para Dios. Cada vez mejor. En la medida en que vamos creciendo, va aumentando nuestro corazón, se va ampliando las medidas de esa casa que tienen altura, fondo, anchura, profundidad, se van ampliando. Y al ampliarse, entonces el amor de Cristo invade nuestros corazones para que tengamos la llenura de la plenitud de Dios. Pero eso está involucrando
a todos los santos. No es un asunto individual, sino que es un asunto corporativo, de unidad, con todos los que son de Cristo, con toda la casa del Señor, que no se limita únicamente a la iglesia local, sino que trasciende las barreras o los linderos y va a donde hay hermanos en otras localidades, y así en el mundo entero, porque así es el cuerpo de Cristo. O sea, tiene la capacidad de llenarlo todo. No tiene problemas de llenar el mundo entero con cristianos. Pero tenemos una experiencia también local, ¿sí? Que es, digamos, la iglesia como en pequeño, la universal, todos, la local, los que vivimos en una localidad. Todo esto lo digo porque la iglesia de Jerusalén era la iglesia local de Jerusalén. Y fíjese lo que dice después del verso 41. Después de que dice que se añadieron como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pareciera ser que eso es el todo del todo. Que toda la actividad de la iglesia se resumía en estas 4 perseverancias. Y si nosotros podemos desmenuzar cada una de ellas, vamos a encontrar que ahí está el todo. El todo de la actividad del Espíritu Santo en nosotros, llenándonos en el corazón. Porque el corazón viene a ser como el equivalente en el tabernáculo al lugar santo. Recordemos que el tabernáculo tiene 3 lugares. El atrio, que es un lugar externo, el lugar santo, que es interno, y el lugar santísimo, que es más interno, donde estaba el arca. Y a ese lugar interno, donde estaba el arca, nadie podía entrar. Eso estaba cerrado. El velo, digámoslo así, que representa la carne, impedía que el hombre pudiera entrar. Solamente el sumo sacerdote lo hacía una vez al año, para cumplir con un ritual de llevar la sangre. El día de Yom Kippur, que era el perdón, el día del perdón. Dios perdonaba todos los pecados, los que no se habían confesado, y que delante de Dios estaban reclamando la intervención justa de Dios para juzgar el pecado. Y eso fue juzgado en la cruz. Por eso el velo se rasgó, se abrió, y permite entonces ahora, por lo que Jesús hizo en la cruz, que nosotros podamos entrar a ese lugar que antes nadie podía entrar, pero por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, esas figuras nos muestran el privilegio tan grande de ser un hijo de Dios. Porque no somos hijos simplemente porque Dios nos creó. Ahora somos hijos porque Dios nos recibe como hijos. Nos ve en el mismo espíritu de su Hijo, en la misma condición santa de su Hijo. Y no hace acepción entre el Hijo y los otros hijos. Ninguna acepción. Y Jesús dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Antes les llamaba siervos, luego les llamó amigos, y luego después, en el día de su resurrección, dijo de los que habrían de recibir el Espíritu, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Entonces Jesús ya no tiene vergüenza de nosotros, los hombres. ¿Por qué?
porque la obra de la cruz logró eso. Entonces, esto lo digo porque a veces olvidamos muy bien, olvidamos esto, y no al ignorar, no le permitimos al Señor, por la palabra que nos da y el Espíritu que confirma, tener una verdadera experiencia que nos conduzca a la adoración que Dios está esperando recibir. Porque Dios es Dios. Y la adoración antes se hacía en Jerusalén, en el templo, y de una manera externa, por sacrificios de animales. Reconociendo de esa forma el hombre que para tener una relación con Dios era necesario reconocer su condición pecaminosa y por eso se sacrificaban los animales. Pero ahora, con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados. Nos perfeccionó para que ya no dependiéramos de animales, de sacrificios, del templo, de sacerdotes, sino que tenemos un orden sacerdotal diferente. Ya es del espíritu, ya no es de la carne. Y esa adoración que es del espíritu es la que ellos están aquí dándole a Dios. Es la adoración de la cual Jesús le habló a la samaritana. Dijo, mujer, la hora viene y ahora es, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores el Padre está buscando que le adoren. La mujer le preguntó, ¿en dónde es que se debe adorar? ¿Allá en Jerusalén o aquí en Samaria? Ella estaba en una ignorancia total. Porque en Samaria no era. Era en Jerusalén, pero cuando ya Jesús hace presencia, el reino de Dios viene y esa adoración, ella es por medio de él, entonces la hora le llegó a ella. Y que ya tenía que ser por medio de él, por medio de Jesús. Porque solamente por medio de Jesús es que podemos ir al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre y no es por él. O sea, no existe ninguna religión, ninguna, nada, absolutamente nada, que permita que el hombre pueda ir a Dios. Solamente por medio de Jesús. Y así lo quiso el Padre. El Padre quiere darle la preeminencia a Jesús. Y Jesús obtuvo, por el amor que el Padre tiene para con su Hijo, esa preeminencia. Y nosotros debemos también reconocerla, que es por medio de Jesús. Entonces ellos, bueno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles es la palabra, que acompañada con el Espíritu va a permitir que quienes la oyen puedan avanzar, puedan crecer. O sea que una iglesia no va a crecer si no conoce la palabra, si no conoce esa doctrina, que es la de los apóstoles. Entonces es fundamental y es equivalente a conocer a Jesucristo, porque ellos hablaban era de Jesucristo. La doctrina de los apóstoles era hablar de Jesucristo, no era hablar de Moisés. Ya hablaban de Jesús. Jesús vino, se les presentó, los hizo sus discípulos y luego los mandó a decirles, vaya y enséñenles a guardar las cosas que yo les he mandado. Esa es la doctrina de los apóstoles, enseñarles a ellos a guardar las cosas que Jesús ha mandado. O sea, Jesús tiene mandamientos, les dio mandamientos. Y no eran los mandamientos de Moisés, eran mandamientos para que el corazón de nosotros estuviese abierto a la presencia del Espíritu. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amar al prójimo. En esos dos mandamientos se cumplía toda la ley y los profetas. O sea, Jesús estaba derribando una cantidad de paradigmas.
y estaba mostrando ya el nuevo orden que es establecido en el nuevo pacto. Para que no pensemos que para cumplirle a Dios, que la adoración a Dios tiene que ver con cosas externas, sino que tiene que ver con el corazón, principalmente. Entonces, la doctrina es necesaria por eso. Porque la doctrina apostólica, cuando la doctrina es sana, siempre nos va a llevar a eso. No nos va a llevar a la ley, no nos va a llevar a las obras de la ley, no nos va a enseñar a Moisés, nos va a enseñar es a Cristo principalmente, que representa el arca en el lugar santísimo. Y luego, la comunión de unos con otros viene como consecuencia. Porque si estamos oyendo la doctrina de los apóstoles, y esa doctrina con el Espíritu purifica nuestros corazones, entonces eso es lo que nos permite tener un mejor corazón para tener la comunión no solamente con el Padre y con el Hijo, sino entre los hermanos. Entonces la comunión de unos con otros es el termómetro que mide si mi relación con Dios es correcta. Si lo que estoy oyendo como doctrina está limpiándome y está abriéndome el corazón para la comunión con mis hermanos. Lo tercero es el partimiento del pan. Muy importante. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, ¿o no? Yo digo que sí, por lo menos yo. Necesitamos entonces que de cuando en cuando nos podamos presentar otra vez delante de Dios, ya no para nacer de nuevo. Ya nacimos de nuevo, tenemos el Espíritu, pero estamos lidiando con nuestro estado. Y en nuestro estado pecamos. Y muchas veces pecamos sin darnos cuenta, pero pecamos. Y eso abre un acta de pecados que se tiene que resolver algún día. Porque el diablo está allí como acusador. Y él es el que va y mira la lista. En ese libro, ¿no? De mira lo que estamos haciendo mal. Y entonces él aprovecha. Y ahí sí viene la acusación, vea, Señor, tú dices en tu palabra esto y esto y esto contra el pecador. Entonces nos ponemos como si estuviéramos bajo la ley. Y la ley tiene que sancionar al pecador. Y aún hasta matarlo. Hay pecados que son de muerte. Entonces, ¿cómo nos vamos a librar del acusador? Necesitamos volver a reconocer que sí, que somos pecadores, pero Señor, tú tienes la sangre disponible para nosotros otra vez. O sea, volver a ver a Cristo. Volver a ver lo que hizo por nosotros. Volver a ver la sangre del nuevo pacto que está fresca. Esa sangre no está corrupta. Está fresca y lista para limpiarnos otra vez. Por eso es que cuando estamos en comunión, si estamos en luz, como Dios está en luz, pues vamos a tener comunión unos con otros y la sangre del Señor Jesucristo nos sigue limpiando. Entonces vamos avanzando en nuestra vida cristiana. Vamos avanzando, no nos vamos quedando rezagados por allá, acusados por Satanás, relegados, perdidos, quién sabe en qué estado. Sino que reconociendo que sí hay en nosotros el pecado, porque no somos los santitos, somos los santos de Dios porque sí Él nos separó por la sangre, pero necesitamos nuevamente el acudir al Señor. Y eso glorifica a Dios, porque mantiene en nosotros la fe, el perdón de pecados. Y esa obra preciosa del Señor Jesucristo que es permanente. No es que ya me perdonó y ya no necesito porque ya me perdonó, no, y entonces lo que seguimos haciendo, ¿qué? Entonces el partimiento del pan es supremamente importante en nosotros, no se puede dejar.
Y lo último, las oraciones. Las oraciones hacen parte de nuestra vida, porque ¿cuántas necesidades no tenemos? ¿Cuántas? Demasiadas. A veces son necesidades que nosotros en lo natural no las podemos resolver. Pareciera ser que eso es una catedral, que es un muro gigantesco, imposible. Pero la oración del justo puede mucho. Y hay todavía milagros como abrir el mar y permitir que podamos pasar. Entonces el mar, que se nos muestra como lo natural, se abre sobrenaturalmente y permite que pasemos y que los enemigos que nos están persiguiendo para acabarnos, el mismo mar se encarga de... Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Otra vez el Señor vuelve a mostrar su poder, su amor, su misericordia. Entonces no existe para Dios nada que le sea imposible, aunque para nosotros sí. Entonces, ¿por qué las oraciones son tan vitales? Sobre todo cuando son corporativas. Porque todos nos ponemos sensibles ante la necesidad del hermano. Y no es solo el hermano orando y pidiéndole, sino que son todos pidiéndole al Señor. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, entonces allí hay una intercesión que tiene mucho poder. Y si se lo pedimos en el nombre de Jesús, pues hombre, yo doy gracias al Señor por eso, que tenemos ese recurso. Y eso es el altar de incienso en el tabernáculo. Entonces tenemos la doctrina de los apóstoles como el arca, que ya está abierta, está dispuesta, no está escondida, porque el velo se abrió. Tenemos la comunión de unos con otros, que es la mesa donde están los panes, 12 panes allí, en una mesa, como el Señor con sus 12 discípulos en una mesa. Esa es la comunión. Esos 12 discípulos representaban las 12 tribus de Israel, o sea, todo Israel, reunido en torno al Señor de Israel, el Mesías de Israel, en esa mesa. Ahora se ha abierto una puerta para los gentiles, que también entran a ser parte de ese Israel de Dios. Somos injertados en el olivo natural y somos contados allí entre los que se sientan en la mesa del rey. Bueno, esa es la ¿qué? ¿Iba dónde? La comunión de unos con otros. El partimiento del pan, bueno, ya hablé de eso, que también se hace en la mesa. Y las oraciones, el altar de incienso. Entonces tenemos allí estas figuras que el Antiguo Testamento nos muestra y las realidades que ahora las vemos en nuestro adorar a Dios. Porque no son figuras del atrio, no tienen que ver con lo que se hace hacia afuera por causa del pecado. En el atrio lo que se hace es por causa de la condición del hombre. Allá está el altar de sacrificio por causa del pecado. Está el lavacro, que representa el hombre que debe limpiarse, santificarse, para poder entrar al lugar santo. Pero ya estamos por la palabra limpiados, ya por la sangre hemos sido perdonados, somos sacerdotes que podemos entrar al lugar santo, y ese lugar santo ha abierto el velo para que tengamos un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, que es el arca. ¿Me hago entender? Sin embargo, mire, hermano, todo esto lo digo porque ahora nos vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Comencé hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Diciendo que Apocalipsis significa romper el velo. ¿Y por qué significa eso?
porque este libro fue escrito para 7 iglesias. Y al principio del libro se dice que somos sacerdotes para Dios por la sangre de Jesucristo. Somos sacerdotes. Y la iglesia es la casa de Dios. Y los sacerdotes trabajan en esa casa para Dios. Pero comienzan los problemas. La iglesia comienza a tener problemas en su sacerdocio, en su entender a Dios, a su entender quién es Él, y a perder esa relación justa que es por medio de Cristo en nuestra adoración a Dios. Y allí la cosa se pone complicada. Porque, ¿qué es lo que leemos en el capítulo 2? La iglesia de Éfeso. Allí la iglesia de Éfeso hace muchas cosas. El Señor dice, yo conozco tus obras, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese primer amor, ¿quién es? Es Jesucristo. Mire que nuestra relación no es con Dios, Padre. Nuestra relación tiene que ser con Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque al tenerla con Jesucristo, la tenemos con el Padre. Siempre el problema ha sido ese, que la gente quiere ir a Dios Padre dejando a Jesucristo al lado. Entonces, Dios no va a permitir eso. Dios no va a permitir que nadie venga a Él si Jesucristo no lo trae. Y nadie va a ir a Jesucristo si Dios Padre no lo lleva. Entonces, si ahora tenemos una relación con Jesucristo, es porque el Padre nos ha llevado a Él, para que sea el Hijo el que nos lleve al Padre. Entonces la adoración al Padre se tiene que hacer por medio de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el que habla a las iglesias, porque Él es el Señor de las iglesias, Él es el sumo sacerdote de las iglesias. Y lo que Él está hablando es lo que el Padre le manda a su Hijo hablar. O sea que el Padre es el que, podríamos decir de esta manera, Hijo. Hay problemas en la adoración. Claro, el Hijo lo sabe, ¿no? Pero no manda al Espíritu para que lo diga, sino que manda al Hijo. Se lo comunica directamente al Hijo, porque ese es el orden. El Hijo se lo da al ángel, y el ángel se lo da a Juan, que es el apóstol, y Juan se lo da a los ángeles de las 7 iglesias. Entonces viene un orden, del Padre al Hijo, del Hijo al ángel, del ángel a Juan, y de Juan a los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles son mensajeros, ¿no? No necesariamente tiene que ser el ángel que nos estamos imaginando, que tiene alas. No, también es el mensajero de la iglesia, a quien Dios le ha dado como mensajero una carga, un mensaje que debe entregarle a la iglesia. Fíjese que el mensaje, ¿cuándo termina? Cuando la iglesia lo recibe. ¿Dónde comienza? En el Padre. ¿En dónde termina? Cuando la iglesia lo recibe. Y es más, no cuando una iglesia lo recibe, sino cuando todas las iglesias lo reciben. Porque es un mensaje para la iglesia universal. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso está dicho en cada una de las iglesias. O sea que el mensaje a la iglesia de Éfeso es el mensaje a la iglesia universal. Cualquier iglesia que se encuentre a lo largo de la historia y en cualquier lugar del mundo, ese mensaje también es para él. Entonces no hay excepción que uno diga, no, yo no estoy en la condición de Éfeso. Sí puede estar en la condición de Éfeso. Mire a ver, si es que usted no ha dejado el primer amor. Porque ¿qué es lo que demuestra el haber dejado el primer amor? Lo que el Señor Jesucristo dice a continuación. Leámoslo allí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Las primeras obras. ¿A ustedes les suenan familiares las primeras obras? ¿Por qué estuvimos hablando de lo que la iglesia hacía al principio? Porque eso era lo que el Espíritu Santo guió al principio a que la iglesia hiciera, porque era la adoración a Dios. Esas primeras obras que las encontramos en el libro de los Hechos, así sencillitas, son las que ya no se mencionan aquí en la iglesia de Éfeso. Mire la cantidad de obras que se dan aquí, pero nada que ver con eso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Y cuando el trabajo en el lugar santo era arduo? Nunca. En el atrio era muy arduo. Eso era para sudar. Pero en el lugar santo no. O sea que ellos estaban haciendo un trabajo, sí, con mucho entereza y con mucha pasión, pero no era lo que el Señor quería. Mire, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y cuando uno lee esto dice, no, pero esa es la iglesia modelo. No, nosotros no estamos ni cerquita de lo que ellos hacen. Pero no es la iglesia modelo. Esa iglesia perdió el modelo. Porque ha dejado lo mejor. Ha dejado la adoración a Dios. La perdió. Por estar lidiando con los problemas de afuera. Ay, hermano, usted dice que los problemas de afuera no se deben resolver. Se resuelven, pero no los resuelvo yo, los resuelve Dios. Cuando yo resuelvo el problema que tengo interior. Porque es que a veces queremos hacer la obra de Dios y nuestro corazón es una porquería. No, mientras que nuestro corazón no esté bien, el Señor no me va a mandar a hacer la obra. Porque entonces, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? ¿Qué autoridad voy a tener para enseñar? Y para decir las cosas que Jesús les dijo a ellos. Si yo no las cumplo, si yo no las pongo por obra, si mi corazón está cerrado para eso, para la fe. Entonces, primero, tiene que haber un cambio de corazón en la adoración a Dios, porque la adoración a Dios me va a cambiar el corazón. Uno termina siendo como lo que adora. Entonces, si uno adora a Dios, uno termina siendo como a Él, recibiendo de Él y siendo la imagen de aquel Dios que adora. Entonces, si uno adora al Dios de la fornicación, pues ¿cómo termina siendo? Como Él. Pero si uno adora al Dios que nos creó, al Dios que entregó a su Hijo, al Dios que nos amó tanto, si uno le conoce en la adoración, entonces ¿cómo termina siendo uno? Como Él. Entonces, siendo como Él, por eso es que Dios envió fue a su Hijo, no envió ningún ángel. Dios envió fue a su Hijo, que era como Él, a mostrar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre? ¿O acaso no sabéis que yo y el Padre somos uno? Entonces, claro, hacen muchas cosas, pero no tienen comunión con Cristo. No conocen a Cristo. Ese conocer no es un conocimiento intelectual, sino que es el conocer de la Biblia, que es la intimidad, la experiencia íntima con el Señor. Y en esa experiencia íntima es que yo voy a ser transformado a ser como Él. Entonces, de eso se trata, porque Dios no quiere que le adoremos en nuestra carne. Dios quiere que le adoremos en el espíritu de su Hijo. Porque solo el Hijo sabe cómo es que se adora al Padre. Solo el Hijo, nadie más. Ni los ángeles, sino el Hijo. Porque el Hijo es el que tiene intimidad con el Padre. Entonces la adoración a Dios implica
intimidad con Cristo, comunión con Cristo, comer de Cristo. Por supuesto, cuando ya no se tiene, Él dice, has dejado tu primer amor. Es ahí donde viene el problema, que se muestra de esta forma. Regresa a las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿El candelero en dónde está? En el lugar santo. El lugar santo es el lugar donde se hace la adoración a Dios. El candelero es el que alumbra lo que yo hago en ese lugar. Y si el candelero es quitado, pues eso queda en tinieblas. ¿Y queda en tinieblas qué significa? Si alguno dice que tiene comunión con Dios, pero está en tinieblas, aquel no practica la verdad. Entonces, no, yo tengo comunión con Dios. No, yo sí tengo una relación con Dios. Sí, claro. Yo no he dejado de orar, yo no he dejado de leer la palabra. Yo sigo teniendo una relación con Dios. No, hermano, está en tinieblas, según la Biblia. ¿Por qué? Porque su candelero se apagó. Y si se apagó, entonces no puede ver la mesa de los panes, que es donde está la comunión de unos con otros. No puede ver el candelero, que es donde se hace la oración corporativa. O sea que se perdió nuestra relación genuina con Dios por medio de Jesucristo. Eso le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Y mire lo que dice el Señor al final: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. ¿Qué significa el árbol de la vida? ¿Qué le pasó a Adán cuando fue sacado para que no pudiera tomar del árbol de la vida? Muerte. O sea que el árbol de la vida es la vida eterna. Entonces, hasta la vida eterna está implicada en ese asunto. De modo que tenemos una batalla, una lucha con nosotros mismos que tenemos que vencer. Y claro, Satanás es el que la va a aprovechar. Porque el otro árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba al lado. Entonces, ¿será que la serpiente es la que nos está hablando? Y le estamos creyendo. Y al creerle, entonces vamos a ser eliminados porque estamos oyendo otra voz. Claro, estamos oyendo otra voz, no estamos oyendo la voz que es Cristo, en nuestra comunión con Cristo. Y vuelve otra vez, desde el principio, el origen muestra cómo se originó el problema. Oír otra voz. Otra voz. Y esa es la voz de la serpiente. No la voz de Dios, que es la que me salva. Ahora se ve aquí reflejado en la misma iglesia. Porque es la adoración a Dios. Antes, Adán tenía que entender que la adoración a Dios implicaba la obediencia incondicional a la palabra que Dios le había dado. Pero el oír a la serpiente trajo la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, o ese pecado que trae la muerte espiritual, se ve representado en que el hombre no puede tomar del árbol de la vida. Pero ahora mire lo que dice el Señor, aquí es diferente. Por lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos la oportunidad que Adán no tuvo. Porque a Adán no se le permitió entrar. O sea, no había para Adán ni siquiera un arrepentimiento. Pero para nosotros sí. Porque el vencedor podrá comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Quiere decir que yo puedo pecar y por el pecado ser destituido. Pero puedo, antes de morir, oír la voz de Dios, arrepentirme, y al arrepentirme, volver a ser establecido en el lugar de donde está, en el lugar de donde fui sacado. ¿Cuál era ese lugar? Recuerda dónde has caído. O sea que era un lugar alto. No estamos hablando de un lugar alto natural, sino que ese lugar alto, ¿cuál es? Estar sentado en el trono de Dios.
donde Jesucristo fue sentado. ¿Se imagina eso? Estar sentado en el trono del creador de todas las cosas. Porque en ese lugar fue sentado Jesucristo. Mire lo que le dice a la iglesia de la Odisea, hermano. Le dice, al que venciere la Odisea, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A mí me gusta esto, porque esto dice, esto es imposible. No, pero sí es posible. Que uno se pueda sentar en el trono de Dios. Entonces fíjense que la comunión está relacionada con el trono. La comunión con Dios está relacionada con sentarse en la misma silla donde el Padre se sienta. ¿Se imagina? A mí todavía me cuesta trabajo entender eso. ¿Cómo me voy a sentar en la misma silla de alguien? Y aquí no es cualquier silla, es el trono. El trono habla de ¿qué? Autoridad suprema, sobre todo. Entonces, si yo estoy sentado en el trono de Dios, ¿en dónde está Satanás? Dígame, ¿en dónde? ¿En dónde? Si él se quiso sentar allí, si él quiso subir allí, ser semejante al Altísimo, ¿y qué le pasó? Pero esta victoria, que es la de Cristo, nos permite a nosotros, al tener comunión con Él, sentarnos en el trono, vencer sobre todo, porque ese trono se le entregó a Él porque Él venció, sobre todo, venció sobre el mundo, venció sobre la carne, venció sobre Satanás. No es cualquier victoria, es una victoria, pero la Escritura me está mostrando que la victoria la logró Cristo para que yo pudiera tener comunión con el Padre, con el Hijo, con los hermanos, y en esa comunión estoy sentado en el trono. Algunos hermanos dicen, pero ¿cómo vamos a vencer el pecado? Y luchan con el pecado. Pero dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia de todos los pecados y me libra de toda la maldad. Entonces la victoria, pero así es tan sencillo, no es tan sencillo, aunque puede ser sencillo, porque es la fe suprema, es mantener la comunión, la fe en el Hijo. Porque va a haber mucha lucha, mucha batalla de Satanás para romper esa comunión que yo tengo como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle gracias a Dios que me puso en esa comunión. Por la sangre. Yo ni siquiera la entiendo, pero por la sangre, por la resurrección, por lo que Jesucristo hizo, no por lo que yo hago ni entiendo. Yo estoy sentado en los lugares celestiales, que es lo que dice Efesios. Lo mismo que dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios es lo mismo que Juan está diciendo aquí, pero se le está mostrando como una victoria, que es la victoria de Cristo, pero también es la mía, al mantener la comunión. La carta a los Efesios es la carta de la gloria de la iglesia, que nos muestra la necesidad de edificar una iglesia, de mantenernos allí firmes en la edificación hasta que todos lleguemos a la estatura. Pero mientras llegamos a la estatura, porque está garantizado que vamos a llegar, debemos mantener la comunión. Entonces, si hay algo en nosotros para como obra, en cualquier lugar donde se establezca una iglesia, es animar a la comunión, primeramente con Jesucristo, porque se obtiene por la palabra. Entonces, si yo tengo el Espíritu garantizado, y si tengo el Espíritu de la comunión. Entonces, el termómetro que mide que yo en realidad estoy teniendo comunión con Cristo, cumpliendo los mandamientos de amar a Dios y amar a mi hermano, he cumplido la ley. Y si he cumplido la ley, entonces ¿qué condenación hay para el que cumple la ley?
Ninguna. O sea, Satanás está vencido. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos mejor. Enséñanos, Señor, tus misterios. Y ábrelos para nosotros porque es un asunto de revelación. Mas la revelación nos muestra aquellas cosas que eran escondidas, pero que se nos son abiertas por medio de la palabra y del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos cada día más, a fin de que nuestro corazón se ensanche más para recibir a los que tú has recibido, Señor. Aceptamos eso, porque esa es tu casa, y es la casa donde tú nos has puesto, y son las primicias de la Jerusalén celestial, a donde viviremos eternamente, y disfrutaremos de tu presencia, libres del pecado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Y amén.